Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos, con ligeras caídas en el mercado cripto en las últimas horas después de volver a tocar máximos anuales con noticias importantes. Hablaremos de la apuesta de El Salvador por Bitcoin, una apuesta que empieza a dar señales positivas que enseguida les vamos a detallar con el foco puesto también en BlackRock. Sigue siendo el gran protagonista del mercado cripto después de solicitar un ETF de Bitcoin al contado que todo apunta que se va a aprobar en los próximos días, en los próximos meses. Ahora acaba de solicitar oficialmente un ETF al contado de Ethereum. Está Ethereum cerca de los $2.000 de nuevo, también muy cerca de volver a tocar máximos anuales y BlackRock en este caso siendo el principal protagonista, el principal catalizador del mercado en las últimas semanas, en los últimos meses. Hablaremos también de Binance, que va a implementar un crypto exchange en Tailandia para 2024 y como les decíamos, lo principal en estos momentos es sin duda la apuesta de Bitcoin, la apuesta de El Salvador por Bitcoin. En noviembre de 2021 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de $41.800 según algunas estimaciones en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente, aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país parece tener una base financiera desde luego mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas para aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los $16.000, $17.000, como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año, pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora. El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. La controvertida apuesta de Bukele por Bitcoin todavía no ha descarrilado la economía, ni mucho menos, como predecían algunos críticos, pero la verdadera prueba está por llegar mientras Bukele busca impulsar la adopción manteniendo los riesgos bajo control. Una apuesta criticada, controvertida, pero que sigue dando réditos a El Salvador. Como decía, más allá de los números, ya está más o menos en el coste promedio que ha tenido El Salvador en cuanto a turismo y sobre todo en cuanto a la campaña de marketing brutal que ha supuesto para El Salvador. Desde luego una apuesta que está saliendo bastante bien. Nosotros, más allá de apuestas, lo que vamos a hacer va a ser repasar cómo está el mercado cripto. Vamos a repasar, como siempre, el top 10. Empezamos a repasar el mercado cripto, que sigue con subidas en la última semana, cada vez más leves, cada vez más tenues, pero seguimos viendo a Bitcoin en positivo. Por ejemplo, en los últimos 7 días, subiendo un poquito, un 0,35% en las últimas 24 horas, también con subidas algo más de medio punto porcentual, un 0,61% arriba hasta los $36.558. En segundo lugar, Ethereum, el gran protagonista del día de hoy, después de que BlackRock haya solicitado oficialmente un ETF de Bitcoin, viene sin embargo en negativo, cayendo un 0,85% en la última semana y con ligeras pérdidas en las últimas 24 horas del 0,17%. Eso sí, ya está por encima de los $2.000 hasta los 2.006 en estos momentos. Cuarto lugar para BNB, también en positivo, pero subiendo muy poquito en la última semana, un 0,15% arriba,
cayendo en las últimas 24 horas un 1,82% hasta los $247. En quinto lugar tenemos XRP, que viene cayendo en la última semana un 4,89% y también en las últimas 24 horas se deja un 1,92% hasta los 62 centavos. En séptimo lugar tenemos a Solana, sigue disparada en la última semana, sigue subiendo un 36,77% en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas subiendo, pero bastante menos, un 0,48% hasta los $62,20. Es la más fuerte en estos momentos en el top 10, con subidas importantes durante los últimos 7 días. Octavo lugar para Cardano, también en positivo, también subiendo un 5,52% en los últimos 7 días. En las últimas 24 horas 3,63% arriba hasta los 38 centavos. Noveno lugar para Dogecoin, también subiendo en los últimos 7 días, subiendo con fuerza, un 8,42%. En las últimas 24 horas es la que más sube, un 5% arriba hasta los 7 centavos. Décimo lugar para Tron, también en positivo, también subidas importantes en la última semana del 4,71%, pero cediendo en las últimas 24 horas un 0,30% hasta los 10 centavos. Y cerramos el top 10 mirando a Matic. Polygon subió con fuerza hace apenas un par de días, sigue en positivo, sigue subiendo un 9,41% en la última semana, pero cediendo en las últimas 24 horas un 2,33% hasta los 88 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, con subidas importantes para algunas altcoins y con Bitcoin, que sigue con cierta incertidumbre entre los 36.000, 37.000, muy movidos por estos temas, muy movido por estos ETFs de Bitcoin, estos ETFs que siguen dando mucho que hablar. Hay muchas noticias en muchas últimas horas, mucha actualidad que repasamos como siempre con nuestras criptonews. La actualidad que sigue marcada por los ETFs, pero hoy no son los de Bitcoin, hoy son los de Ethereum. Y es que BlackRock, el administrador de activos de $9 billones, ha presentado oficialmente este jueves una solicitud S1 para su ETF Spot de Ethereum. Si se aprueba, va a proporcionar servicios Spot de ETF a clientes institucionales y va a abrir la puerta al mercado de las criptomonedas. Una avalancha de nuevas inversiones podría ingresar al mercado de activos digitales, ya que lo más probable es que este ETF de Ethereum sea también aprobado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Además de este ETF Spot de Ethereum, como ya saben, Bitcoin también, el ETF de Bitcoin también sigue en progreso para BlackRock. El desarrollo podría traer un impulso alcista a Ethereum y Bitcoin, lo que eventualmente haría que el mercado cripto siga atrayendo, en este caso, una gran entrada de fondos, sobre todo por parte de inversores institucionales. Hablamos precisamente de una de las empresas más importantes, por no decir la más importante. Hablamos de Binance, que va a implementar un exchange en Tailandia en 2024, en un acontecimiento, desde luego, también digno de mención, que simboliza una asociación estratégica entre dos entidades destacadas, Binance y Gulf Energy Development, que se están preparando para presentar un intercambio de criptomonedas en Tailandia. La empresa conjunta denominada Gulf Binance obtuvo recientemente la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia para iniciar sus operaciones. Ha sido revelado en una presentación en la Bolsa de Valores que tuvo lugar el 10 de noviembre. Este progreso sigue a la aprobación regulatoria otorgada en mayo de 2023, lo que marca la entrada de Binance en el mercado del sudeste asiático. La aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia marca un hito importante tanto para Binance como para Gulf Energy Development. La licencia, que funciona como una empresa conjunta 5149, permite que la plataforma opere como un intercambio y corretaje de activos digitales. Inicialmente, de hecho, estaba previsto que la plataforma comenzara a operar en el cuarto trimestre de 2023. Como ven, siguen habiendo muchas noticias bullish, positivas, optimistas en el mercado cripto, que enseguida vamos a repasar, vamos a analizar de la mano de los mejores expertos. Así que nada, una breve pausa, un par de minutos y enseguida volvemos con todo el análisis, con toda la actualidad aquí en Negocios Televisión. La economía mundial ha seguido dando muestras de resistencia a medida que remitían las inquietudes en torno a la inflación. Esto ha infundido en los mercados la esperanza de que los bancos centrales podrían haber orquestado un aterrizaje suave. Pero creemos que el riesgo de recesión sigue siendo elevado. Teniendo esto en cuenta, estos son los 3 temas a los que estaremos atentos en este trimestre. El primero son las señales económicas, donde los datos han arrojado grandes divergencias. La inflación, por ejemplo, ha descendido, aunque no con la fuerza que habían deseado los bancos centrales. Lo que las empresas están cobrando por intereses está siendo superior a lo que tienen que pagar por su deuda contraída. Y por contra, los consumidores ya han agotado casi todo el dinero
que habían acumulado durante la pandemia, lo que les deja menos protegidos frente a la desaceleración. En segundo lugar, parece que el ciclo de subidas de tipos ha tocado techo en Estados Unidos y en la zona euro. A pesar de ello, apenas hay indicios que sugieran que los bancos centrales vayan a empezar a recortar tipos dentro de poco. Esto hace que tengamos que fijarnos en el considerable volumen de vencimientos de deuda de empresas y en el coste de refinanciación al que tendrán que enfrentarse. Por último, China. La cautela posterior a la pandemia ha provocado que las empresas y los consumidores sean reacios a gastar, lo que ha entorpecido su ritmo de recuperación. Restaurar la confianza será clave para el rebote de China y las autoridades son conscientes de que, para conseguirlo, se necesita estabilidad en sectores clave, especialmente en el inmobiliario. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión. Seguimos repasando, seguimos analizando toda la actualidad, en este caso la actualidad del mundo cripto, contando con los mejores expertos. Y hoy tenemos con nosotros a Alberto Toribio, CTO de Pope, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. Muy buenas, Sergio. Saludos desde Argentina. Me encuentro estos días precisamente atendiendo la BitConf, que ya ha terminado, y vamos a aprovechar para comentar también la actualidad con vosotros. Evento interesante, cuanto menos la BitConf. Tuvimos aquí, desde luego, alguno de los organizadores la semana pasada. Sabemos que ha pasado por ahí Michael Saylor. Desde luego, un evento de referencia, ya no solo en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Si te parece, no sé si de esto se habló en la BitConf, pero quiero preguntarte por el auge que estamos viendo en cuanto a los criptolobbies, cómo van ganando peso, ganando influencia. Quiero que nos cuentes un poquito qué son y, sobre todo, precisamente esto que comentaba, qué peso, qué influencia están cogiendo, ya no solo en el mercado cripto. No sé si hay más ramificaciones. Pues efectivamente, Sergio, los lobbies son organizaciones que se crean al calor de los intereses de las empresas. Hemos visto la creación de lobbies en el ámbito de blockchain desde el año 2017. Uno de los más populares aquí en España, por ejemplo, ha sido Alastria, pero hemos tenido otros en materia internacional, como por ejemplo la Digital Dollar Foundation. En este momento, la mayoría de lobbies han virado su posición y, lejos de defender el desarrollo de aplicaciones de blockchain y la venta de servicios de consultoría, ya que son las consultoras tecnológicas las que financiaban estos lobbies, ahora es la industria cripto, mucho mejor financiada y con mucho mayor músculo financiero, la que impulsa la creación de estos instrumentos. Por eso, en este momento, tenemos lobbies destinados a la reducción de la presión fiscal, por ejemplo, aquí en Europa, o al impulso de la adopción de Bitcoin, por ejemplo, para la creación de instrumentos financieros en Estados Unidos. Esos son algunos ejemplos, pero los lobbies son muy importantes porque son los que favorecen el desarrollo de una industria y también los que facilitan la conexión entre los reguladores, aquellos encargados de escribir las leyes, y aquellos que se van a encargar de pues cumplirlas, pero sobre todo de tratar de desarrollar su negocio lo máximo posible con el entorno creado. Y cuéntanos un poquito qué tipo de lobbies hay, dónde son más importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde sabemos que hay estos conflictos, ¿no?, sobre todo en materia regulatoria, ¿están haciendo algo? ¿Hay, no sé, algún tipo de campaña, algún tipo de presión, por ejemplo, en este caso, a la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, con todo este embrollo, todo este lío en torno a los ETFs? ¿A qué se dedican y, sobre todo, qué influencia, qué presión ejercen sobre las autoridades? Pues verás, los principales lobbies que existen están financiados por estas compañías que voy a mencionar, y ya por los nombres te podrás hacer una idea de cuáles son los objetivos que persiguen. En última posición tenemos a Tether, que a pesar de ser una compañía muy grande, como todos sabéis, es el gran emisor de USDT y otros activos menos conocidos, como por ejemplo el EURT. Bueno, pues en este caso financia a estos lobbies con poco más de 1 millón de euros. Seguidamente tenemos a Kraken, Binance, Blockchain Association y Coinbase. Este último financia a estos lobbies con poco más de 2 millones de euros al año. Son cifras que no son tan altas como lo que podemos encontrar, por ejemplo, para compararlo con la industria del petróleo y el gas. Tenemos, por ejemplo, pues, 125 millones de media al año. Aquí hablamos de 21,
Es verdad que ha crecido mucho en el último año, pero aún se sitúa lejos de otros sectores. ¿Y qué es lo que persiguen? Bueno, pues principalmente en este momento se están defendiendo los intereses de las stablecoins. Se está tratando de crear un marco regulatorio favorable para que compañías emisoras de stablecoins puedan radicarse en los Estados Unidos, y aquellas que están planteando poner un pie fuera, como podría ser Coinbase, cuyo CEO ya ha amenazado varias veces con llevar el negocio fuera de los Estados Unidos, si la regulación sigue bueno, pues poniendo trabas o no siendo clara en su totalidad, hemos visto recientemente cómo han tenido que deslistar muchos activos y de hecho han emprendido acciones judiciales contra algunos organismos reguladores de los mercados. Bueno, pues lo que persiguen en este caso estos organismos es la creación de claridad regulatoria y también la defensa de sus intereses. Como digo, la mayor parte de ellos con las stablecoins. Fíjate que todos los actores que he mencionado, salvo Kraken, tienen una stablecoin o han tenido problemas con sus productos en este sentido. Bueno, pues cuanto menos interesante, desde luego, todo lo que tiene que ver con estos lobbies. Enseguida quiero hablar contigo también sobre las capas 2, pero estamos pendientes, como siempre, de todo lo que ocurre a nivel económico. Y en este caso vamos a hablar de la Reserva Federal, vamos a hablar de uno de sus miembros. Alberto, mira, atento, te voy a hablar de Cook. Está haciendo declaraciones en los últimos minutos y dice que está atento al peligro de nuevos shocks económicos globales, incluido el crecimiento geopolítico y moderado en China y en Europa. Dice que las condiciones de las pequeñas empresas, el sector inmobiliario y los hogares de bajos ingresos pueden estar indicando una tensión más amplia en el futuro. Sigue con riesgos, dice que son bilaterales, que deben equilibrar el peligro de no ajustar la política lo suficiente con el peligro, con el riesgo de hacer demasiado. Sigue hablando Cook, dice que existe el riesgo de que el continuo impulso de la demanda desacelere el ritmo de la desinflación. Cree, eso sí, que es posible un soft landing, un aterrizaje suave de la economía, un término que ha utilizado mucho el propio Powell, el propio presidente de la Reserva Federal, en reiteradas ocasiones, pero ahora se refiere también a las subidas de tipos de la Reserva Federal. Dice que tanto esto como la liquidación de los balances están endureciendo las condiciones financieras de Estados Unidos y que están ayudando a reducir la inflación. Y también dice que tanto las subidas de tipos de la Reserva Federal como la liquidación de los balances han endurecido las condiciones financieras de los Estados Unidos. Siempre pendientes de las declaraciones de miembros de la Reserva Federal, ahora Cook, alabando las políticas, la política monetaria que ha ido llevando a cabo la Reserva Federal, dice que están ayudando a reducir la inflación, pero eso sí advierte de los peligros, más o menos en la línea de lo que comentaba Lagarde hace apenas unas horas, sobre todo fijándose en los peligros geopolíticos y en este caso habla tanto del crecimiento de China como el de Europa. Bueno, siempre interesante, Alberto, estar pendiente de estas cuestiones, sobre todo cuando habla la Reserva Federal, pero si te parece volvemos al mercado cripto, otro de los grandes players, yo creo, uno de los grandes temas de este año han sido las L1 y las L2, la capa 1 y la capa 2, por ejemplo, Coinbase, desde luego con su capa 2 ha dado mucho que hablar este año. Binance ahora también está haciendo algo parecido y hay una especie de alianza que quiero que nos cuentes. Primero, si te parece, vamos por lo más básico, cuéntanos qué son la L1 y la L2, por si hay algún espectador pues, que igual no sabe muy bien de qué estamos hablando, y luego esta posible alianza que se está tejiendo entre Binance y Coinbase, que siempre hemos pensado que están compitiendo, que están enfrentados y pues parece que poco a poco van acercando posturas también. Es algo así como China y Estados Unidos, ¿no? Para que se enteren nuestros espectadores. Así es, Sergio. Y es que durante el año 2021 vimos lo que muchos llamaron el verano de las L1, el L1 Summer. ¿Qué son las redes L1? Son las redes de blockchain que disponen de criptomoneda propia y sobre las que podemos realizar transacciones. Por ejemplo, Bitcoin es una L1, Ethereum también lo es. Cuando realizamos una transacción en alguna de estas dos redes, debemos pagar una comisión en su moneda nativa. En el caso de Ethereum, en Ether, en el caso de Bitcoin, en Bitcoins. Hasta aquí todo bien. Lo que ocurre con estas redes es que, si bien son tremendamente seguras, también a veces son un poco caras a la hora de operar y son ineficientes en cuanto al número de transacciones por segundo que soportan. Esto no lo hace adecuado para el desarrollo, por ejemplo, de videojuegos o de aplicaciones de consumo, algo de lo que vimos un auge en el año 2021. ¿Recordáis el ámbito de los videojuegos con el Play to Earn, Axie Infinity y muchos otros llegando a escena? Estos videojuegos no podían desarrollarse sobre Ethereum y se crearon redes de capa 2. Bitcoin también tiene la suya. Lightning Network es una red de capa 2 y sirve para pagar más rápido y también más barato. En estas redes de capa 2, las transacciones acaban consolidándose en la red de capa 1. Estas redes de capa 2 son tan seguras como lo son la red de capa 1 en la que consolidan y permiten a las aplicaciones hacer transacciones más rápidas. Todas las redes importantes, como por ejemplo Bitcoin o Ethereum, disponen de sus capas 2.
Y lo que hemos visto recientemente ha sido como muchas redes que competían por ser las más rápidas siendo L1s, es decir, siendo una red que las comisiones se pagan en su propia moneda, por ejemplo, Solana, perdían esa hegemonía. Solana se vio fuertemente afectada por el descalabro de FTX, pero no fue solo eso lo que la llevó a lo más hondo del abismo, fue el cambio de la narrativa. Hoy, los principales actores ya no apuestan por crear su propia red, sino por crear una red de capa 2 sobre Ethereum o, en cuyo caso, sobre Bitcoin. También estamos viendo mucho maximalismo en este ámbito. Y bueno, pues lo que ha ocurrido es que se han creado una serie de frameworks que facilitan el que tú te puedas montar tu capa 2. ¿Por qué alguien querría montar una capa 2, Sergio? Pues verás, es un modelo de negocio. Cuando creas una red de capa 2, lo que estás haciendo es encargarte, ser el responsable de consolidar esos movimientos en la red de capa 1 y vas a cobrar una comisión por ello. Por ejemplo, tenemos a Coinbase que ha lanzado su red de capa 2 sobre Ethereum. Se llama Base. Y ha habido muchas aplicaciones famosas que se han lanzado ahí con mucho éxito. Por ejemplo, FreeNTech, de la que ya hablamos aquí en otro capítulo. Bueno, pues todas estas aplicaciones generan transacciones y también comisiones. Una parte se la va a quedar Coinbase por ser el encargado de consolidar en esa capa 1, que es en este caso Ethereum, ¿no? Bueno, pues resulta que a la hora de crearte estas redes de capa 2 no tienes que empezar de cero. Puedes utilizar frameworks ya existentes. Cuando utilizas uno de estos frameworks, digamos que construyes una red de capa 2 que tiene cosas en común con otras que también utilizan el mismo framework. Comparten parte de ese ADN. Y esto es lo que ha ocurrido entre Coinbase y Binance. Binance ya disponía de su propia red de capa 1, BNB, acabas de analizar precisamente el estado del precio estos días. Bueno, pues parece que está renunciando, o su plan estratégico es hacerlo, a tener su propia red y ha impulsado la creación de OP-BNB, una red de capa 2 sobre la red de Ethereum. Dado que Coinbase también tiene su propia red de capa 2 sobre Ethereum y comparten ambos, Coinbase y Binance, el mismo framework, digamos que se han hermanado. Y ahora ambos se ven beneficiados de que al uno le vaya bien y al otro también. Cuanto mejor le vaya a Binance, mejor le irá al ecosistema Superchain, así se llama el ecosistema de Optimism, y por tanto el token OP, el que digamos ahora engloba la apuesta de ambas, pues también crecerá. Así que se refuerzan la una a la otra. Compiten, por supuesto, porque las aplicaciones se lancen en su red. Pero si se lanza en la del competidor, tampoco es que les vaya a ir tan mal. Se ven beneficiados de la creación de ese ecosistema. Así que, Sergio, es todo un paradigma nuevo que tiene mucho camino por delante. En este momento la apuesta claramente parece ser por Ethereum, en el caso de las redes que soportan smart contracts, frente a Cardano, frente a otras. No digo que no vayan a tener recorrido, pero la narrativa en este caso no les acompaña y tenemos, por otro lado, pues las redes de capa 2. Hablando de L2, cuéntanos también cuáles son quizás las que más han dado que hablar este año, cuáles son un poco en las que debemos poner el ojo. Por ejemplo, a mí se me ocurre Optimism, ¿no?, que dio mucho que hablar con estos airdrops. ¿En cuáles debemos poner el foco, ya no solo ahora, sino también de cara al futuro? ¿Cuáles son las nuevas que poco a poco se van desarrollando? Pues verás, mira, tenemos principalmente 4 grandes grupos. Todas aquellas que están construidas bajo el framework de Optimism. Aquí encontraríamos OPBNB de Binance, encontraríamos Base, encontraríamos otras. Y luego tenemos otros 3 grandes grupos. Uno de ellos es Orbit, la más popular aquí es Arbitrum. Tenemos Hyperchain, que es un conjunto de redes que favorecen la privacidad con ZK Rollups. Y después tenemos Starknet, que es otro gran competidor. Estos 4, OPStack, Arbitrum, ZK-Sync y Starknet, son las 4 grandes apuestas. Pero si nos centramos en cómo nos podemos exponer a estos activos, al crecimiento de esta tendencia, ¿no? Bueno, pues tendríamos que mirar algún activo que recoja su valor, ¿no? Y en este caso tenemos principalmente 2. Tenemos, a falta de que Starknet consolide el lanzamiento de su propio token, tenemos a ARB de Arbitrum y tenemos OP de Optimism. Y si me lo permite, Sergio, explico en 30 segundos por qué estos tokens capturan valor, porque es interesante. Estos tokens se crean por parte de una fundación para ser regalados, como, digamos, incentivo por crear aplicaciones en estas redes, como algo que se regala va a capturar valor. Pues verás, es muy interesante. Se llama retrofunding y funciona de la siguiente forma. La fundación entrega tokens a los proyectos. Se crean, por tanto, proyectos con ese dinero
que si se ha invertido bien y se le ha entregado a los proyectos adecuados, va a favorecer la creación de transacciones, va a favorecer el que haya más transacciones en la red. Al haber más transacciones en la red, aumentan las comisiones que la Fundación Optimism, en este caso, o Arbitrum, o estas redes, se llevan. Al llevarse más comisiones, utilizan ese dinero en Ether, en este caso, para el caso de Arbitrum y Optimism, para comprar token OP y retirarlo del mercado, quemarlo, haciendo que su valor aumente. Así que el siguiente paso, ¿cuál es? Entregar otra vez más dinero a los proyectos que tengan éxito, que creen más transacciones, que generen más comisiones y que permitan retirar más tokens. Un círculo virtuoso de crecimiento en toda regla que habitualmente en estos proyectos tokenomics. Luego, las L2, las redes K2 han sido, bueno, pues uno de los principales temas a tener en cuenta durante este año. Hemos contado un poquito, Alberto, más o menos lo hemos explicado, así que te damos las gracias por estar con nosotros, por volver a pasarte por aquí por Negocios Televisión. Te esperamos muy pronto por aquí porque ya sabes que esta es tu casa, o sea que placer, como siempre, volver a tenerte por aquí. Muchas gracias, Alberto. Fantástico. Gracias, Sergio. Enseguida seguimos con más actualidad del mundo cripto, pero también estamos pendientes de todo lo que ocurre a nivel geopolítico. Estados Unidos acaba de decir que probablemente sea imposible eliminar completamente a Hamás. La Casa Blanca dice que cree que Israel puede reducir drásticamente la amenaza de Hamás, pero que eliminar al grupo y su ideología probablemente sea imposible. Esto es lo que ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, que ha señalado, por ejemplo, los esfuerzos de Estados Unidos para desbaratar a Al-Qaeda y también al grupo Estado Islámico, un día después de que Biden dijera que la guerra de Israel contra Hamás en Gaza solo terminaría una vez que el grupo militante ya no fuera una amenaza. El propio Kirby ha dicho a los periodistas que lo que han aprendido a través de sus propias experiencias es que los medios militares y de otro tipo pueden tener absolutamente un impacto significativo en la capacidad de los grupos terroristas para dotarse de recursos, entrenar combatientes, reclutarlos y planificar la ejecución de ataques. Sin embargo, el propio Kirby ha dicho, miren la sombra de sí mismo, que es ISIS en este momento, miren la sombra de sí mismo, que es Al-Qaeda en este momento, pero esto no significa que la ideología se marchite y muera. Kirby advirtiendo a Israel, Estados Unidos advirtiendo a Israel de que por mucho que terminen con Hamás va a ser muy difícil eliminarlo completamente y sobre todo terminar con su ideología. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos con más análisis, con más últimas horas aquí en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. ¿Pero cuál es la comisión? Cero comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, que en este caso nos lleva hasta nuestro país. Nos lleva a hablar de Yolanda Díaz. Ojo, porque ha reclamado el Ministerio de Industria a Pedro Sánchez y además le pide el control de la SEPI. Nos lo va a contar, nos lo va a explicar nuestro compañero Javier Luengo. ¿Por qué hace esto Yolanda Díaz? Javi, ¿qué quiere? Sí, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas. Estamos pendientes de estas negociaciones tras el beneplácito del Congreso de los Diputados para que Sánchez conforme un nuevo gobierno de coalición. Lo va a hacer de la mano de Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, y se especula con que pueda tener hasta 5 carteras ministeriales. Se hablaba de que uno de los departamentos de mayor peso dentro del Ejecutivo iba a ser el de Sanidad, que se iba a quedar para Sumar, pero ahora al parecer Díaz, según el economista, estaría reclamando otro más, el de Industria. Se lo daría o estaría pensando en dárselo a Nacho Álvarez, el actual secretario de Estado de Derechos Sociales. ¿Por qué es importante el Ministerio de Industria a día de hoy? Porque las competencias que tienen, entre otras, también pasa por tomar el mando de la SEPI para crear un gran público que tendría el control, de facto, en Telefónica. La vicepresidenta en funciones del Gobierno y líder de Sumar habría reclamado esta cartera, según el diario, a Pedro Sánchez después de la entrada de STC en la Telefónica de José María Álvarez Pallete, y que Díaz fuera una de las primeras en posicionarse desde el Gobierno en contra de la operación y reclamar un mayor control del Estado frente a intereses extranjeros que, decía en su día, a menudo son difícilmente compatibles. El plan de Gobierno dentro de Telefónica, vamos a recordarlo, pasa porque la SEPI tome hasta el 5% del accionariado. Para ello, una posibilidad sería con el paquete que tiene en derivados Saudi Telecom, que se quedaría únicamente con el 4,9 que ya tiene en cartera y que ha ofrecido su colaboración con el Gobierno. Las sumas de ambas participaciones alcanzaría casi el 10% del capital, por delante de BlackRock, de BBV, de Criteria Caixa, etcétera. Colaboraciones ofrecidas por los saudíes al Gobierno, pero la líder del Sumar no se fía y quiere crear un gran grupo público empresarial a través de la SEPI, con el que podría tomar participaciones en otras empresas que consideren relevantes y que consideren estratégicas para el sector, para la economía española. A raíz de la entrada de inversores extranjeros en empresas españolas, por ejemplo Telefónica o Celsa, la líder de Sumar sí que dice que hay que reforzar activamente el escudo antiopas, con el objetivo de que los inversores extranjeros no puedan formar parte de un consejo, tener derecho a voto. De momento, la noticia está ahí. Díaz le requiere a Sánchez la cartera de Industria. La podría confiar a Nacho Álvarez, el actual secretario de Estado de Derechos Sociales, y con Industria lo que quieren es el holding público, que la SEPI dependa de Industria para conformar un gran grupo empresarial público. Pues pendientes de todo lo que ocurre en España, de estos pactos, estos tejemanejes entre los políticos, después de las cesiones que ha hecho Pedro Sánchez en los últimos días a los partidos independentistas, a los partidos nacionalistas, una ley de amnistía que desde luego está dando mucho que hablar, pero ojo, porque estamos teniendo acceso a más informaciones. Claro, hay mucha gente que se piensa pues que estos pactos, pues que se han hecho en nada, en apenas 2 días, que el propio Pedro Sánchez pues ha conseguido convencer, por ejemplo, ahora mismo a Puigdemont, a PNV en las últimas horas, pues que ha estado cediendo porque básicamente lo que quiere es aferrarse al poder. Esto es lo que piensa mucha gente, pero ojo a lo que acabamos de conocer en esta reacción, ojo a lo que acabamos de conocer en Negocios Televisión, para que se hagan una idea de hasta dónde llega el teatro político. Estos acuerdos, estos pactos estaban cerrados en el mes de marzo, como se lo digo, nos lo va a contar nuestro compañero José de la Morena. ¿Qué está pasando, José? ¿Desde cuándo se sabía ya esto? El número 3 del Partido Socialista recibió el encargo, dicen por discreción, temple y experiencia negociadora, para ir precisamente a trabajar sin luz ni taquígrafos en esa negociación entre Partido Socialista y Junts. ¿Para una investidura o no? Atentos a las palabras de Santos Cerdán. No ha corrido peligro en ningún momento, ¿no? Yo lo he vivido todo esto con mucha intensidad, porque no son unos días, son unos meses ya, ¿no? De un trabajo intenso, un trabajo en la sombra. Siempre dijimos que el trabajo de negociaciones iba a ser discreto y luego los acuerdos serían públicos, ¿no? Y es lo que hemos hecho, ¿no? Un trabajo discreto. Quiero recordar que la primera reunión que yo tuve con Junts ya era en marzo, antes de las elecciones autonómicas, ¿no? Porque entendíamos que teníamos que empezar a tener una relación con un partido en el cual no teníamos una comunicación con ellos. Bueno, yo creo que en democracia lo que hay que hacer es siempre mirar hacia adelante, y la grandeza de la democracia es saber muchas veces. Desde marzo. Llevo negociando desde marzo. Dice Santos Cerdán que desde marzo está trabajando con Junts, no el 24 de julio, al día siguiente de los famosos 23, de los famosos comicios del 23. No. Desde marzo viene negociando con Junts.
Santos Cerdán, que reconoce que lleva meses tratando de acercar ese pacto de amnistía y que va más allá incluso de la propia investidura, de lo propiamente dicho hasta ahora por el propio Partido Socialista. A la hora de presumir de todo el tiempo que llevaba trabajando con ello, dice Santos Cerdán: llevo desde marzo trabajando en este asunto. Y cabe preguntarse entonces, ¿y el teatro? ¿Para qué todo el resto de revuelo? ¿Para qué ir de nuevo a fijar posiciones? ¿Para qué hacer las fotos? ¿Para qué todo esto? Desde marzo, dice Santos Cerdán, está esto hablándose con la gente de Junts que estaba exiliada, que había huido de España. Peligro en ningún momento, ¿no? Yo lo he vivido todo esto con mucha intensidad porque no son unos días, son unos meses ya, ¿no? De un trabajo intenso, un trabajo en la sombra. Siempre dijimos que el trabajo de negociaciones iba a ser discreto y luego los acuerdos serían públicos, ¿no? Y es lo que hemos hecho, ¿no? Un trabajo discreto. Quiero recordar que la primera reunión que yo tuve con Junts ya era en marzo, antes de las elecciones autonómicas, ¿no? La primera reunión que yo tuve con ella, Santos Cerdán, y le escuchan, es en marzo. Fue en marzo, quiero recordar. Según el Partido Socialista, la primera vez que este hombre elegido, dicen, y cito textualmente al propio Partido Socialista, por su discreción, temple y experiencia negociadora, el encargo se le dio el 24 de julio, al día siguiente de los comicios. Desde marzo, dice Santos Cerdán, que viene negociando, en realidad, para el Partido Socialista, con Junts, con los nacionalistas, con quienes se ha pactado ahora esta amnistía. O dicho de otra manera, hace meses que el Partido Socialista trabaja en esa ley de amnistía más allá de los propios comicios. Hace meses, entonces, que el propio Partido Socialista está, que sabe que esto va a ocurrir y que ha mandado a un Santos Cerdán, insisto, a negociar con Junts de una manera en la que además se distorsiona también cualquier negociación que pudiera tener otro partido político. Bien, es verdad que a partir de ahí, de esa negociación de la amnistía, no entraba nadie más que el propio Partido Socialista. Santos Cerdán, esto se viene haciendo desde marzo. El resto que hemos visto y vivido estos días, entonces, ha debido de ser, bueno, parte del teatro. Y la grandeza de la democracia se sabe muchas veces por reconocer la situación. No ha corrido peligro en ningún momento, ¿no? Yo lo he vivido todo esto con mucha intensidad porque no son unos días, son unos meses ya, ¿no? De un trabajo intenso, un trabajo en la sombra. Siempre dijimos que el trabajo de negociaciones iba a ser discreto y luego los acuerdos serían... Bueno, por si acaso no se han enterado del total, no se preocupen que en un par de minutos se lo volvemos a poner. Lo que queda claro, desde luego, es que no sé si tendremos a los mejores políticos, pero a los mejores actores, desde luego que sí que los tenemos aquí en España. Vamos a pasar de nuevo a hablar de lo que sucede en el mercado cripto, más allá de políticos, más allá de actores. Aquí lo que tenemos son los mejores expertos. Ya tenemos con nosotros a Juan Pablo Mejía, cofundador de Alfa Bitcoin, para poner un poco de luz y también para correr este estúpido velo, ¿no? Como dirían algunos. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Hola, Sergio. Hola a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar acá. Un placer volver a tenerte por aquí, Juan, con los ETFs, que desde luego están marcando sin duda la actualidad de los ETFs de Bitcoin, pero ahora también los de Ethereum. Y es que BlackRock, desde luego que quiere comerse la tostada, ¿no? Quiere ser el protagonista del mercado cripto, y después de la presentación, después de la solicitud de un ETF de Bitcoin, hoy, hace apenas unas horas, ha solicitado formalmente, ha hecho oficial la solicitud de un ETF de Bitcoin al contado, no sé, o sea, de Ethereum al contado, ya me lío hasta yo, ¿Cómo valoras esto, Juan? ¿Qué opinas? Porque claro, Bitcoin y Ethereum no son lo mismo, ni mucho menos, no tienen nada que ver. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere hacer BlackRock con este movimiento? Bueno, pues definitivamente BlackRock es una compañía que se ha dedicado a crear ETFs de distintas cosas. Tiene más de 500 ETFs en el mercado, es el administrador de activos más grande del mundo y a eso se dedica. Su negocio es ganar por unas comisiones que le cobra a los usuarios por, digamos que, administrar sus activos. Entonces, a BlackRock le es indiferente la ideología detrás de Bitcoin o la ideología detrás de Ethereum o Ether, la criptomoneda pues, de la red de Ethereum, y para ellos es un activo más que si pueden administrar y pueden ganar una comisión, pues por ellos bien. Entonces, esto del ETF de Ether se venía a venir. Incluso antes de BlackRock aplicar, ya ha habido otras aplicaciones. También, por ejemplo, está la de ARK Invest con 21 Shares, que ellos también están aplicando un ETF de Bitcoin. Entonces, no son los primeros, pero sí definitivamente son los más grandes, los que tienen más reputación y los que hacen pensar que es inminente, digamos, una eventual aprobación. Lo que no estoy seguro es qué tanto mercado haya para este ETF, porque recientemente, hace un poco más de un mes, creo que fue octubre 2 o 3,
se aprobaron 9 ETFs de futuros de Ether, o sea, digamos el equivalente al ETF de Bitcoin que existe hoy en Estados Unidos, que es un ETF de futuros de Bitcoin, y el volumen pues ha sido bastante decepcionante, se negocian apenas un par de millones de dólares al día, entonces no sé si haya realmente un apetito por este vehículo, pero lo que sí es claro es que si va a existir un ETF de Ether, bueno, pues BlackRock va a estar ahí, eso es lo que está demostrando. ¿Cómo puede afectar esto, Juan, al resto de solicitudes? ¿Cómo puede afectar esto a los ETFs de Bitcoin? ¿Puede ser, no sé, una especie de contrapeso? ¿Puede ser más presión en este caso para la SEC y haga pues, que quizás dilate la aprobación de los de Bitcoin? ¿Cómo puede afectar a este movimiento? Porque estamos todos expectantes, esperando a ver qué pasa con los ETFs de Bitcoin y ahora pues vemos más protagonistas. De hecho, esta misma semana se hablaba incluso de ETFs de XRP. Parece pues, que se está desviando mucho el tiro y no sé cómo puede afectar esto al proceso de los ETFs de Bitcoin. Bueno, eso específicamente lo que hablas del ETF de XRP, supongo que fue la noticia falsa, ¿no? De que BlackRock en teoría había aplicado para la aprobación de un ETF de XRP. Eso terminó siendo una noticia falsa, como muchas que hay en esta industria. Es desafortunado, pero hay que tener mucho cuidado con todo lo que leemos y por eso la labor que haces es fantástica. Entonces, con respecto al ETF de Bitcoin y el ETF de Ether, pues yo no creo que sean negativos ni que uno le coma mercado al otro, en realidad. Yo creo que las tesis de inversión son bastante distintas. Como te decía, pues hay en este momento volumen de negociación por el ETF de futuros de Bitcoin, no mucho por los ETFs, en realidad son 9 que han aprobado ETFs de futuros de Ether. Y yo creo que el inversor que la tenga clara, hay unos que van a decir, oiga, yo invierto en distintos activos, bueno, pues está bien, es legítimo, otros que tienen un poco más de sentido, pero el que invierte en oro no necesariamente invierte en plata o en cobre. Seguramente pueden hacerlo para diversificar, pero cuando tienen una tesis clara yo creo que no le va a quitar espacio y en cambio sí creo que ratifica lo que te decía, que estas aprobaciones que se vienen son inminentes. Yo creo que cuando BlackRock aplica no es algo que es una decisión tomada a la ligera, yo creo que lo han discutido internamente, externamente y seguramente lo han conversado con la SEC. Incluso no me sorprendería que ya haya conversaciones avanzadas y que digan, oiga, mire, usted tiene que estar acá porque necesitamos que haya alguien en el que confiamos, que tenga una trayectoria, reputación y que podamos, digámoslo así, vigilar o estar más cerca cuando se lancen este tipo de productos. Entonces, yo sí creo que, pues como muchos, como el mercado, ¿no? Los analistas de Bloomberg le asignan una probabilidad del 90% de aprobación a un ETF de Bitcoin hasta el 10 de enero, que es como la primera fecha importante donde precisamente se vence el plazo para tomar una decisión sobre el de ARK y 21 Shares. Entonces yo creo que sí, eventualmente van a ocurrir y creo que BlackRock lo que hace es decir, oiga, yo entro acá y pues ya es muy difícil que le nieguen a BlackRock un ETF. Le han negado uno en más de 500 aplicaciones que ha hecho, entonces lo más probable es que esto ya el próximo año tengamos ETF de Bitcoin y de Ether. Bueno, pues más allá de los ETFs, sin duda, Juan, uno de los países, o más bien el país que realmente ha apostado por Bitcoin ha sido El Salvador, una apuesta muy criticada, lo comentábamos al principio del programa, bueno, pues todas las críticas, todas las advertencias por parte del Fondo Monetario Internacional, pero con estos últimos repuntes que estamos viendo en Bitcoin, si nos ceñimos solo al precio, con estos últimos repuntes prácticamente ya está cerca de entrar en ganancias, ya está cerca de entrar más o menos pues eso, en ingresos y además teniendo en cuenta todo lo que le ha reportado en turismo, en imagen, en marketing. ¿Cómo valoras tú la apuesta de Nayib Bukele? Porque, como decía, recibió muchas críticas, pero poco a poco, o sobre todo en los últimos meses, ¿no? Con los repuntes que estamos viendo, empieza a callar muchas bocas Bukele. De acuerdo, yo creo que lo mencionaste tú, la apuesta no fue por un trade, digamos que Nayib Bukele es el presidente de un gobierno, no es un trader que está buscando hacer un retorno en el corto plazo, y esa apuesta se ha visto reflejada en unos ingresos o unos beneficios que no son necesariamente una ganancia de capital o una ganancia en la apreciación en el precio de Bitcoin. Tú lo mencionabas, está el tema de un mayor turismo, mayor interés por la comunidad internacional de llegar a invertir. Los bitcoiners, si la tesis de inversión que tenemos es correcta, pues van a tener mucho dinero y van a ver El Salvador como el primer país donde
hasta este momento el único donde es moneda de curso legal y el primero que los empezó a recibir con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Hay visas especiales para los que invierten una cantidad de Bitcoin, hay beneficios especiales. Entonces yo creo que la apuesta, digamos, es mucho más de largo plazo. Creo que para el país va a ser muy conveniente. Algunos dicen que se va a volver como la Suiza de Latinoamérica, o por lo menos el Singapur de Latinoamérica, como un pequeño paraíso para inversión rodeado de otros países que no están en una situación tan buena. Eso pues no solo por Bitcoin, ¿no? Por otras medidas que ha venido tomando. Pero con respecto al precio, pues buenísimo que se esté recuperando y que prontamente esté en verde, porque digamos que desde la percepción internacional de que ya la inversión física de dólares convertidos en Bitcoin sea rentable, pues ya lo que tú dices, calla bocas y también le quita presión sobre el Fondo Monetario Internacional y las demás multilaterales que están por ahí tratando de meterse. La apuesta de Bukele, pues que no le ha salido del todo mal, y en los próximos años, pues me parece a mí que va a tener más razón todavía. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Breve pero intenso. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros y te volvemos a invitar siempre que quieras, que ya sabes que esta es tu casa. Un placer, Juan, tenerte por aquí. Gracias, Sergio. Gracias, audiencia. Hasta luego. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser despedirnos de la audiencia. Nada, brevemente, un minutito y enseguida volvemos. Repasamos las noticias del día, las noticias más importantes de hoy aquí en Negocios Televisión.